vamos a esperar los otros 50 que no dijeron amén para que lo busquen. Segunda de Timoteo 3:16 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias por el honor y el privilegio que nos concede predicar tu palabra. Yo te suplico que tú nos hables por medio de ella. Padre Santo, estamos aquí. Padre Santo, no porque es la hora del mensaje, sino porque este es el mensaje para esta hora. Señor, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Háblanos por medio, Dios mío, de tu palabra. Háblame a mí, háblame a mí. I need to hear your voice. I need you to talk to me. I need your word to be in my heart, Lord. And in the church, I beg of you in the name of Jesus. I beseech you. Te lo suplico en el nombre maravilloso de Jesús. Que tú le hables a la iglesia, Dios mío. Que tú me hables a mí, Dios mío, Padre Santo. Y háblanos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice, ella misma dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Y muchas veces nosotros decimos que la palabra de Dios es espada como de dos filos porque corta para allá y corta para acá. Pero no es tanto eso por lo que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Es porque se le haga mucho más fácil penetrar cuando está haciendo la obra que tiene que hacer. Para que pueda penetrar más fácilmente, especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios, para que pueda penetrar en el corazón del ser humano. Porque el ser humano tiende a poner el corazón duro. Tiende a endurecerse. El hombre no nace bueno. Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces. El hombre no nace bueno porque el hombre heredó el pecado de Adán. Y desde que nace, amado hermano, la Biblia nos enseña que el hombre nace, amado hermano, malo, con el pecado original de Adán. Y lo único que puede quitar cuando ese niño va creciendo y demás, y llega a la edad donde va a perder su inocencia, es que la palabra de Dios penetra el corazón de él. Usted como padre que tiene hijos, usted tiene que enseñarle la palabra de Dios como es a su hijo. Para que cuando su hijo tenga que tomar la decisión de servir a Dios algún día, y la va a tener que tomar, tenga el corazón blanco. Para que la palabra de Dios, cuando entre ahí como espada de dos filos, pueda eliminar todo lo que nos sirva de su corazón, todo lo que se plantó por culpa de Adán, y Dios ponga un corazón de carne y un corazón, amado hermano, un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Solamente se logra cuando nosotros creemos que la palabra de Dios, que la Biblia, esto que está aquí, es la palabra de Dios. Yo cuando voy a establecer una doctrina para mi vida personal, yo me dejo llevar por la Biblia. Yo no me dejo llevar meramente por lo que la gente dice. Estudio mucho de lo que los teólogos y demás que han escrito diferentes cosas de muchas doctrinas. Pero después que yo le puedo dar todo el estudio que pueda dar, yo me voy a la palabra de Dios para ver si concuerda. Y si no concuerda con la palabra de Dios, las doctrinas que predican las echo al lado. Pero si concuerda con lo que la palabra de Dios enseña, hermano, porque ¿de qué me sirve
mí, amado hermano, aprender doctrina de otra persona que después se me hace difícil sacarla de mi corazón porque aprendí mal. Pero cuando yo me voy a la palabra de Dios, a la Biblia, amado hermano, yo sé que ella nunca me va a engañar. Amén. Porque es la palabra de Dios. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Una de las doctrinas más principales de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, de la iglesia pentecostal, es que la Biblia es la palabra de Dios inerrante. O sea, que no tiene errores. En la Biblia no tiene errores. Mire que le han tratado de encontrar multitudes de errores y dicen, mira, pero que aquí dice aquí, y aquí dice de esta forma, y allá dice de esa forma. Pero cuando lo unen todo y lo estudian como se tiene que estudiar, se dan de cuenta que la Biblia no contiene ninguna clase de error. Aleluya. Y a pesar de que se compone de 66 libros, hablando de Dios, de un solo tema, y de la redención por medio de Jesucristo, de ese Dios, para la humanidad. 66 libros que se escribieron en 1600 años de separación. Le voy a decir por qué la Biblia es la palabra de Dios. 66 libros, escritos en un espacio de 1500 años. Por 40 escritores diferentes. Algunos eran reyes como David, que escribió los salmos. Algunos eran profetas y sacerdotes como lo fue Samuel. Algunos eran simplemente plebeyos o campesinos. Otros eran que no tenían letras, no tenían estudio de ninguna clase. Otros eran doctores, de los más estudiados en aquel entonces, como Pablo. Pero eran 40 escritores diferentes que se sentaron en un espacio de 1500 años para escribir de un tema, Dios y la redención del hombre por medio de Jesucristo, y la historia del hombre, como verdaderamente se sentaron esas personas en Génesis, que Moisés escribió, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se sentaron Moisés, y después vino Josué, y después siguieron viniendo diferentes personas hablando del mismo tema. Amado hermano, 66 libros diferentes por 40 diferentes escritores en un espacio de 1600 años, y no se contradicen. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Aquí han intentado eso. En el mundo han intentado eso. De personas 60 o 66 o 70 o 50, no sé cuántas usaron, que se han sentado para escribir acerca de un mismo tema. En un espacio solamente de unos 10 a 20 a 25 años solamente. Hablando del mismo tema, bajo la misma dirección, unos 30 o 40 autores. Y lamentablemente, amado hermano, a pesar de que el espacio del tiempo es tan poquito y muchos de ellos se conocían, se contradicen porque son humanos y cometen errores, y cometieron errores. Unos decían una cosa del tema que estaban tratando y otros decían otra, pero Dios no se equivoca. Cuando Él escribió la Biblia, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, y no hay error en ella, y Dios no se equivocó cuando la escribió. Por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No porque ningún pastor me lo dijo, no porque me lo dijo ningún ser humano, sino porque yo veo que es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo más grande de todo? Tantos libros que hay ahí para ayudar a la humanidad. Usted va a una librería, vaya a la biblioteca. Yo voy a la biblioteca cada rato. Pero vaya a la biblioteca. Y hay un sinnúmero de líneas de libros para ayudar al ser humano a cómo vivir mejor en vida. Y uno de los libros que están entre medio de todo eso
la Biblia. Por allá, por una esquina, agarrando polvo. Todos los otros libros son sacados para la gente ser cambiada, pero no cambian. Porque el verdadero cambio solamente lo da Dios. Amado hermano, cuando entra en el corazón del hombre, el autor, el que escribió esa Biblia, entra en su corazón. Wow, eso es demasiado importante. ¿Usted sabe por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque cuando yo empecé a leerla me transformó. Santo es Dios, aleluya. Yo trataba de buscar transformación en diferentes libros, en diferentes cosas, en diferentes religiones y tanto. Mis hermanos eran espiritistas. Gracias a Dios, eso yo nunca quise ser espiritista. Mis hermanos eran karateka, eso sí yo quería hacer. Iba a la escuela de karate donde ellos daban clases y iba para allá. Nunca aprendí nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios, tratando de mejorar mi vida. Y después se volvieron alzapesas y yo también alzando pesas a los 12 años. Yo creo que por eso no crecí de tantas pesas que alzaba. Tratando de que mi vida física y mi vida emocional y mi vida espiritual cambiaban, pero esas cosas ni le cambiaron la vida a ellos, ni me cambiaron la vida a mí, amado hermano, porque ahí no hay poder. En los libros no hay poder, en la fisicultura no hay poder para cambiar el corazón. El único que puede cambiar el corazón es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, cuando usted lee su palabra. Amén. Tanto tiempo que se trató para escribirle y no contradecirse. Si usted lee Génesis y después se va a Apocalipsis, todo lo que dice Génesis, Apocalipsis no lo contradice absolutamente nada. Además dice lo mismo que dice lo que escribió Moisés. ¿Qué cosa? Eso es algo fenomenal. Porque Juan no conocía a Moisés. Juan cuando escribió Apocalipsis no conocía a Moisés. Juan no conocía a Josué, él no conocía a los autores del Antiguo Testamento, ni Pablo tampoco. Mas sin embargo, la mayoría de las cosas que Pablo escribe se encuentran en el Antiguo Testamento. Son las mismas que escribió Moisés, son las mismas que escribió Isaías, son las mismas que escribió Ezequiel, son las mismas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que guiaba a Ezequiel, el Espíritu Santo que guiaba a Isaías, a Jeremías, a Moisés, fue el mismo Espíritu Santo que guiaba a Pablo para que escribiera lo que tenía que escribir, para que no se contradiciera, y escribía un mensaje glorioso de lo que el único que puede cambiar al ser humano es Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. No se compara con ninguna otra literatura. ¿Ustedes saben cuál es el libro más leído en el mundo de todos los tiempos en español? ¿Quién puede decir? Los que fueron a la... ¿Quién me puede decir cuál es el libro más? Yo sé que todos lo conocen. Si yo le digo levánteme la mano los que conocen este libro, todos me van a decir que sí. Don Quijote de la Mancha, por Cervantes, es el libro más escrito, más leído en el mundo y más vendido por Cervantes. Don Quijote de la Mancha, y si usted lo lee, hermano, usted va a leer, los americanos, especialmente el idioma inglés, ha agarrado un sinnúmero de dichos de Cervantes, un sinnúmero de dichos que usted oye en la calle salieron del libro de Don Quijote de la Mancha, Pancho Villa y Pancho. ¿Ve? Ustedes lo conocen. Y muchos dichos en español que salen de ahí, ¿no? Pero ese libro queda así de chiquito cuando se compara con la Biblia. Porque la Biblia en realidad es el libro en español más leído en todo el mundo. Más leído. Y Don Quijote de la Mancha se queda un segundo millones de veces más pequeño que la Biblia. Por eso yo creo, hoy el otro en inglés, vamos a poner por inglés, porque si se puede poner en todos los idiomas, el Corán o el libro en inglés, uno de los libros en inglés más leídos en el mundo, como los de Shakespeare, se quedan cortos
Y Shakespeare, ahí sí que hay dichos que se oyen en la calle muchísimo, pero se quedan cortos con la Biblia. Se quedan cortos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y hace algo en el corazón del ser humano, hermano, que Don Quijote de la Mancha no pudo hacer. Hace algo en el ser humano que Shakespeare no pudo hacer. Hace algo cuando usted toma la Biblia. Mire, cuando antes de yo conocer a Cristo y haberlo aceptado en mi corazón, yo tomaba la Biblia en mi mano y yo no entendía ni pío. Yo no entendía nada de la Biblia. Pero cuando el autor me dijo, ahora léela. Cuando el autor, el que la escribió, entró a mi corazón y yo empecé a leer lo que ese autor había escrito, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón y yo empecé a leer la palabra de Dios, mis ojos se empezaron a aclarar y a ver las cosas diferentes. Amado hermano, y la Biblia empezó a transformarme y a cambiarme de tal forma que ningún otro libro que yo había leído lo pudo hacer. Gloria a Dios. Porque es la palabra de Dios. De los mejores oradores que han salido en el mundo, los mejores científicos, la mejor arqueología, la arqueología que en realidad no falla, la han basado en la Biblia. Los mejores oradores que han salido del mundo eran estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree? Porque es la palabra de Dios. No es que nosotros no lo estamos inventando. No es que nosotros estamos diciendo, ¿será o no será? ¿Leo la Biblia o leo el Corán? ¿O leo esto? ¿O leo aquello? No, la Biblia. Los libros de las falsas religiones y de las sectas y los libros de las diferentes sectas que hay en el mundo no se comparan con la Biblia. No hay contradicción en la Biblia, siempre tiene la razón. Pero otra cosa que hace la Biblia única es que cuando usted va al libro de Isaías y después va al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sucede algo extraordinario. En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el capítulo 53 y en otros capítulos de la Biblia, usted va a encontrar, y en algunos de los salmos, que habla de Jesús, que no había nacido y que no iba a nacer por cientos de años más hacia adelante. Pero todo lo que dice de Jesús, Isaías, todas las profecías que dijo, que iba a venir un niño, nos iba a dar, se iba a llamar admirable, consejero, Padre eterno, Dios entre nosotros. Eso que escribió Isaías 500 años antes, lo que escribió de David 700, 800 años antes, amado hermano, se cumplieron. Y en el libro de Mateo dice todo lo que ellos dijeron. Amén. Y se cumplió al pie de la letra sin fallar nada. ¿Por qué? Palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Por eso yo la amo de la forma que yo la amo. Por eso aquí yo la predico. Yo a veces le digo, puede que le dé un cuento, le diga algo de diferentes cosas, pero yo no le voy a predicar cuentos de hadas, ni mitos, ni leyendas. Yo le voy a predicar la palabra de Dios porque yo sé que la que verdaderamente transforma al ser humano es la Biblia. No hay nada más. Léala. Léala. Por eso es que yo le insisto tanto a que usted lea la Biblia. No es porque no. Yo insisto para que usted lea la Biblia, amado hermano, porque va a mejorar su vida como usted no se imagina. Prediquemos la palabra de Dios, no nuestra propia sabiduría. Es el mejor consejo que nos da la Biblia. Otro consejo que nos da es que prediquemos en todo tiempo, porque es la palabra de Dios y tarde o temprano va a hacer la obra a la que Dios la manda a hacer. No se canse nunca de hablarle a alguien con la Biblia acerca de Jesús. A tiempo y afuera de tiempo. La Biblia nos convence a nosotros si somos pecadores o no.
Pero lo lindo de la Biblia no es que nos convenza de que, porque eso lo puedo decir yo, ¿verdad? De que nos convenza que somos pecadores, sino que da la solución para nuestros pecados. Y señala hacia la cruz. Dice, la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y de toda maldad. No hay otra forma. No la hay. Las profecías cumplidas nos hacen ver a nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Toda profecía que estaba en la Biblia para el presente o para el tiempo de Jesús, todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué otro libro puede decir eso? ¿Qué otro libro puede decir eso? Había un famoso adivino, un sage, como dicen los americanos. Yo lo considero un espiritista. Se me olvida cómo se llama el nombre. Pero él adivinaba muchas cosas. Él adivinaba muchas cosas que sucedieron en el futuro. Pero lamentablemente se equivocaba en otras. Porque el único que es perfecto, que nunca se equivoca, que batea 100, que batea 1000, digo, es Dios. Dios nunca se equivoca. Si lo dice la Biblia, usted téngalo por seguro que se va a cumplir. Amén. Por eso es que yo creo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Dios va a venir otra vez, lo dice. Sí, sí. ¿Verdad que sí lo dice? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir. Que va a venir otra vez. Usted márquelo ahí, apúntelo, lléveselo en su corazón, porque si la Biblia dice que Dios va a venir otra vez, Él va a venir otra vez. Y si dice que va a resucitar a los que mueren en Cristo, créalo que los va a resucitar. Aleluya. Y si dice que viene un anticristo, Va a venir. y como yo estoy viendo el mundo hoy en día, no pienso que se tarde mucho ese anticristo en venir. Que viene un anticristo que va a tratar de destruir toda la tierra, téngalo por seguro que ese anticristo va a venir. Así es. Porque la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca para nada. Aleluya. Todas las profecías, todas se cumplen. Una de las cosas cuando yo hablo con las personas pues que tienen estudios, los profesores en las escuelas, una de las cosas que me decían era que la Biblia no es científica. Que la Biblia no es científica y que contradice la ciencia. No es que la Biblia contradiga la ciencia, hermano. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Mucho, la verdadera ciencia, al contrario, la Biblia, usted lo va a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, usted sabe que en la Biblia habla del átomo y Amén. de la bomba nuclear. La Amén. Biblia lo dice en Primera de Pedro, habla de la bomba nuclear y eso lo descubrieron los científicos hace poco. Pero la verdadera ciencia que viene de la Biblia ya decía que el hombre iba a destruir el átomo para crear la bomba nuclear. Pero esa es una de muchas otras cosas. Usted sabe que la Biblia dice en Isaías 40 que el hombre iba a volar en aviones. Usted sabe eso. Le dice, ¿quién es ese que vuela como nube y palomas a su ventana? Hablando del avión, y parece que veía el profeta cuando estaba viendo esa visión del futuro, veía a personas sentadas en las ventanas del avión. Eso está en la Biblia, en Isaías 40. Habla de los carros modernos. No. Hágale caso a la Biblia. Cuando la ciencia quiere contradecir la Biblia no se contradice. La verdadera ciencia nunca va a contradecir la Biblia.
Gloria a Dios. Nosotros, amado hermano, agarremos los consejos de la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros cómo vivir nuestra vida mejor que ninguna otra cosa. Amén. Hay personas que dicen los cristianos son muy anticuados, no saben vivir la vida, no se gozan, no tienen... Hermano, eso no es cierto. El mejor matrimonio es el mejor que se lleva bíblicamente. Aleluya. La mejor vida es la vida que se vive bíblicamente. Y cuando la Biblia sí nos dice que hay ciertas cosas que nosotros no deberíamos hacer, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. La Biblia dice no te emborraches, es para nuestro bien. No estés usando droga, es para nuestro bien. No, es para nuestro bien que la Biblia nos prohíbe ciertas cosas. No es para que vivamos anticuadamente o de otra forma. No, amado hermano, la mejor vida que se vive es la vida bíblica. Yo llevo desde mi juventud que conozco la Biblia y he tenido mis bajadas, mis subidas, mis bajadas y mis subidas. Pero no hay una vida mejor que la Biblia, que la vida bíblica. La Biblia no es un libro predominantemente de ciencia, porque no lo es. Es un libro que requiere fe. Aceptar aquello que a veces no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la evidencia, la prueba de aquello que no se ve. Por fe lo creemos. Amén. Por fe lo evidenciamos. Por fe, amado hermano, por fe nosotros aceptamos ciertas cosas de la Biblia, pero no es una fe ciega. Es una fe basada en la palabra de Dios. Yo nunca he visto a Dios, pero sé que Dios existe. Amén. Aquí yo sé, yo lo siento aquí. Es algo que yo deseara que todo el mundo esté. Yo sé que muchos de ustedes sienten a Cristo en su corazón y cuando lo sienten es algo que no voy a tratar de describírselo porque no puedo. La ciencia quiere prueba para todo. ¿Qué cosa? Mire cómo es la ciencia, hermano. Yo no soy científico ni me gustaba estudiar la ciencia. Me vino a empezar a gustar cuando empecé a leer la Biblia. Porque los hallaba interesantes de escuchar. Pero mire cómo es la ciencia. La mayoría de la ciencia que se ha aceptado hoy en día son simplemente teorías. ¿Usted sabe lo que es una teoría? Una teoría es una hipótesis que no se ha probado, que no es probada. Por ejemplo, la evolución. La evolución que ellos dicen que es la Santa Cruz de la ciencia, por así decir, de Darwin, es una teoría. Nunca ha sido probada y nunca va a ser probada. La han estudiado por cientos de años y nunca se va a poder probar. ¿Por qué no se prueba, amado hermano, de que la teoría de la evolución es real, de que el hombre salió del mono? ¿Sabe por qué no se puede probar? Porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el que creó al hombre fue Dios. Amén. Y puede venir los científicos más grandes que puedan existir y se pueden juntar 100 de ellos por 1000 años, amado hermano, y han hecho por cientos de años ya estudiar la evolución y nunca van a poder comprobar, nunca van a hallar ese missing link. Nunca van a encontrar ese balón que le hace falta para unir la evolución. Porque no existe. Amén. Y muchas otras teorías de la ciencia acerca del universo y demás. Además, los científicos hasta los otros días creían que la Tierra era plana. ¿Usted sabía eso? Que había científicos que creían que si llegaban hasta cierta parte del mundo se caían para afuera. Y le estoy hablando no de tanto tiempo. No va mucho tiempo de eso. 100 o 200 años. 300 quizás. La gente creía que la tierra, mas sin embargo la Biblia ya decía en el libro de Job
que cuando ¿qué fue lo que Dios le preguntó a Satanás cuando fue a tentar a Dios, a Job? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le contestó? Dice, yo vengo de rodear la tierra. De rodear la tierra. Pues, ahí mismo nos dice ya, desde hace, y el libro de Job es el más viejo en la Biblia. El libro de Job es el más viejo en la Biblia. Ya la Biblia misma nos decía que la tierra era redonda, cuando todo el mundo estaba creyendo que que la tierra era cuadrada. Los científicos hasta los otros días creían que el universo se estaba haciendo hacia él mismo. Y pronto para ellos son millones de años, ¿verdad? Porque como no pueden probar nada, dicen en millones de años, porque ya te está muerto y no lo pueden probar. El universo se iba a ir en contra de él mismo y todo se iba a desaparecer. Y los otros días han comprobado que el universo se está expandiendo. Al contrario, totalmente. Pero ya la Biblia lo decía también. La Biblia lo decía. Dios un día va a destruir el mundo, el cielo y todo lo que hay en él. Dice la Biblia que va a haber cielo nuevo y tierra nueva hecha por el Señor. Amén. Una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, si alguien le viene a hablar de Dios a usted, amado hermano, y no es por la Biblia, tiene que ser por la palabra de Dios. Porque ese debe ser el asiento y la base de toda nuestra doctrina. Por eso la hice primero. Después de hablarle de la doctrina de Dios y la doctrina del Espíritu Santo y las otras doctrinas que voy a tocar, hay que entender que la doctrina de la Biblia es la principal porque es la palabra de Dios y ahí nosotros podemos encontrar todo lo que necesitamos saber de todo. Ahí es donde vamos a encontrar. La Biblia nos habla de la creación del hombre, lo más importante, lo que todo el ser humano busca. ¿Qué es lo que busca? ¿Usted sabe cuál es los científicos? La número 1 pregunta que se hacen los científicos. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y nunca han podido contestar esa pregunta. Nunca. Buscan el universo, buscan el espacio, buscan y todavía no han podido contestar una simple pregunta como ¿de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? La Biblia en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 y 3 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó. Y después en el capítulo 3 dice, ¿para dónde van? Porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la muerte que iba a sufrir Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros algún día fuéramos al cielo. Por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y nadie me puede decir lo contrario. Por eso yo la amo tanto y la estudio y la leo, amado hermano, porque estoy terminando ya, pero les quiero probar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Ustedes saben que la Biblia prohíbe al hombre comer sangre. Amén. Que la sangre es la vida. Si usted va a matar a un animal para comérselo, tiene que derramar la sangre, porque la Biblia dice que la vida del animal está en la sangre. Amén. Y la vida del hombre en la sangre está. Los científicos averiguaron eso los otros días. Y la Biblia lo decía de cuánto tiempo no lo había dicho, si desde el principio Dios se lo dijo al ser humano. Ahora dígame usted que la Biblia no habla ciencia y no sabe ciencia. La redondez de la tierra no solamente dice en Job, Isaías dice, Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Usted sabía que eso está en la Biblia en Isaías? Amén, ahí está. Y Isaías fue escrito, y esto lo dicen los seculares, no los cristianos. Isaías fue escrito más de 1000 años atrás.
Y en aquel entonces Isaías decía, Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces, ¿cómo yo no creer en la palabra de Dios? Ustedes saben que aquí, por un tiempo, se decían que la tierra estaba encima de otra cosa. Algunos decían que era un elefante, estaba encima de un elefante, estaba encima de otra base y encima de otra base. Y la Biblia decía desde el principio que la tierra estaba en el espacio. ¿Qué cosa? Que en Job 26:7, búsquelo por usted mismo. No me lo estoy inventando. Job 26:7 dice que la tierra estaba en el espacio. Y que en Lucas 17:34 dice que la tierra da vuelta. Sí. Y eso fue el descubrimiento de la ciencia de los otros días. Que la tierra da vuelta. Qué cosa, ¿no? Y cómo no creer en la palabra de Dios. La Biblia dice, y estoy terminando, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Ustedes saben cómo han tratado de destruir la Biblia a través de los tiempos. Cómo la han tratado, la han quemado, la han odiado, la han pisoteado, la han tirado en el fuego a través de toda la historia. Aún la iglesia romana trató de deshacerse de toda la Biblia para que el pueblo no la pudiera leer, y hacían fogatas gigantes para quemar toda la Biblia, pero la Biblia todavía está. ¿Por qué? Porque ella había dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y como la Biblia no se equivoca, le pueden hacer lo que sea, amado hermano, y la Biblia va a permanecer. Me muero yo, la Biblia permanece. Se muere usted, la Biblia permanece. Amén. Y dele gracias a Dios por eso. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 10:35 dice que la escritura no puede ser quebrantada. Todo se hace para que se cumplan las escrituras. Todas aquellas cosas que el ser humano no creía. Por ejemplo, la gente no creía en el, ¿cómo se llama? En el diluvio. Y todavía dicen que el diluvio fue local, no fue mundial. Pero no creían en el diluvio de mamá. Sin embargo, todas las cosas que la gente no creía, que vinieron antes de Cristo, Cristo las confirmó. Y decían que sí. Y Cristo dijo en la Biblia que el diluvio sí había pasado, que la creación era real, que Sodoma y Gomorra fueron ciudades reales que Dios destruyó por su maldad y por su pecado. Así lo dijo. Y también de que un pez se tragó a Jonás. Sí. Porque nadie cree eso. Nadie cree que hay un pez suficientemente grande. Hasta dicen que la ballena, el osáfago de la ballena, no es suficientemente grande para tragarse un hombre o algo así. Puede tragar un barco, imagínense un hombre. Pero no era una ballena. Era un gran pez que Dios preparado por Dios mismo, para que se tragase a Jonás. Cristo lo dijo. Que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, por si nadie lo creía, Él lo confirmó. Así va a estar el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Yo me imagino a Jonás en el vientre del pez cuando salió y estaba saliendo salió en la orilla de Nínive, porque Dios lo usó como un barco. Él estaba yéndose para el otro lado, Dios lo usó como un barco, lo llevó a la orilla de Nínive, y él, me imagino que él saliendo del pez. Los que están mirando en la playa o los que estuvieran por allí al lado ven a Jonás saliendo del pez. ¿Quién no se va a convertir así, verdad? Amén. Ustedes sabían que el Dios, búsquenlo en la historia secular, por eso es que la Biblia no se equivoca, el Dios de Nínive era mitad hombre, mitad pez. ¿Usted sabía eso? Eso es la historia secular, no es lo que dice la Biblia. La ciudad de Nínive, que era una de las ciudades más grandes que los científicos, los arqueólogos no creían que existía hasta los otros días que la descubrieron. Y dicen que es tan grande que se podía caminar 3 días. Y la Biblia dice que ese fue lo que caminó. ¿Cómo yo no voy a creer en la Biblia? Amén.
Y después Jonás, saliendo del pez, parece mitad pez y mitad hombre. Dios sabe todas las cosas. ¿Usted se cree que Jonás estaba engañando a Dios cuando trató de huir? Y Dios lo hizo. Dios, todo era el plan perfecto de Dios para hacerlo, como para que se viera con aquella gente como mitad pez y mitad hombre. Y me imagino que algunos de aquella gente se le adelantaron a la ciudad y empezaron, ahí viene el Dios, el nombre que tuviera. Pero el Dios que venía era Jehová de los ejércitos, y Jonás empezó a predicar acerca de Jehová de los ejércitos y se convirtió todo el mundo, porque la palabra de Dios es verdadera. Le quiero decir un secreto, y dígaselo a todo el mundo. La palabra de Dios es verdadera y no se equivoca. Amén. Léala, póngala como el todo en su vida, y usted va a ver que su vida va a cambiar para lo mejor. Para lo mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Vamos a estar de pies. Aleluya. Aleluya. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te doy gracias por ella, Dios mío. Y que ella es mi guía, mi luz, mi brújula. Padre Santo, en ella encontré mi salvación, Dios mío. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Padre Santo, yo te suplico, Dios mío, que tú toques a cada hermano para que se lleve tu palabra en sus corazones, Dios mío, y puedan, Dios mío, hacer de ella una rutina en sus vidas, Padre Santo, una rutina, una costumbre, Dios mío, de leerla, Dios mío, cuando se levanten o antes de acostarse o durante el día, cuando tengan tiempo, que saquen tiempo para leer tu palabra, para saber lo que en ella dice, lo que ella se encuentra, qué tú quieres para ellos. Porque yo la puedo predicar aquí día y noche, Señor. Pero no hay nada mejor, Dios mío, que ellos la lean por su propia cuenta. Yo te suplico que tú pongas el querer, Dios mío, como el hacer en ellos, de querer buscar y leer tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos y la coyuntura. Señor, y yo sé que ella es la que corta ese hilo que hace separación entre el mundo espiritual y el mundo físico y material. Ese hilo es cortado por esa espada. Padre Santo, te suplico, Dios mío, que tu palabra haya cabida en ello. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga. Amén. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted, porque el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia está en este lugar. Amén. Porque Él me dijo, aquí, me lo dijo, aquí. Porque para mí la profecía, la mejor profecía, la que más yo le hago caso, es a esta. Y Él me dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Eso no desmayo. Eso yo sé que Él está aquí. Amén. Eso, si usted necesita la oración, no se vaya para su casa sin que oremos por usted. Él quiere bendecir, glorificarse en tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a recoger la ofrenda para la iglesia. Amén. Para la iglesia que no nos llamó, nos testió. La ofrenda para enviarla para mí.